En el mundo existieron animales históricos que lamentablemente se extinguieron debido a cambios climáticos o desastres naturales, o porque Dios quiso matarlos y traernos a nosotros una especie superior, ¿no? Bueno, no tan superior que digamos. Pero hace unos días salió una noticia que unos científicos desextinguieron o revivieron a una especie llamada el lobo terrible. Vamos a verlo. Imagina que uno de los animales más temidos de América, extinto desde hace más de 10.000 años, volviera a caminar entre nosotros. No es el tráiler de una película de ciencia ficción. La empresa Colossal Bioscience, la misma que hace poco sorprendió al mundo con la creación de ratones lanudos usando genes de mamut, acaba de anunciar algo que parece imposible: la desextinción del lobo terrible, también conocido como Canis dirus. Sí, como lo oyes, han logrado traerlo de vuelta utilizando ADN extraído de fósiles y técnicas. Yo te pregunto, ¿quién pone los nombres a los animales, no? Ponerle el lobo terrible a estas adorables criaturas. Bueno, la verdad que no sé qué tan ridículos habrán sido para que le hayan puesto ese nombre, pero terribles lo han sido. Protegida. Sus nombres: Rómulo, Remo y Khaleesi. Y aunque aún hay ¿Por qué mucho Rómulo y Remo? Le hubiera puesto un Oscar, un Luis, no un Rómulo o Remo. misterio en torno a los detalles El nombre de mi científicos, vecino. esto marca el inicio de una nueva era, la era en la que las especies extintas podrían volver. La misma humanidad que había aprendido a sobrevivir sin él, ahora lo devolvía al mundo con precisión quirúrgica, usando genética, fósiles y tecnología de vanguardia. Pero esto no es solo biología, no es solo un laboratorio celebrando su hazaña, era algo mucho más profundo. Porque en el instante en que se confirmó su nacimiento, las opiniones se dividieron entre los que lo celebran y los que sintieron un leve temor. Es como si el tiempo por un momento dejara de avanzar para mirar hacia atrás. El lobo terrible dejó de ser un fantasma de la prehistoria y se convirtió en una presencia inquietante. Volvía a habitar el mismo mundo que una vez lo vio dominar. Bueno, si es que le ponen el mismo hábitat o ambiente, sí, porque 10.000 años antes yo creo que el mundo ha sido totalmente distinto a lo que es ahora. Primero, hablando del calentamiento global. Hace 10.000 años no hacía tanto calor como lo hace hoy en día, ¿no? Hasta el invierno es calor para este lobo, va a querer sacarse todo el pelo. Y esa presencia por supuesto que lo cambia todo, porque el lobo terrible no es solo un animal que regresa, es un símbolo, un espejo del poder humano. Sí, pero también de nuestra arrogancia. Claro. Algunos lo ven como un triunfo, una hazaña digna de dioses modernos. Es que, ¿sabes qué pasa, amigos? Mi opinión sobre este tema es que muchos de los científicos, o por decirlo así, todos los científicos, tienen ese complejo de Dios. Tanto así que la ciencia y los científicos niegan la existencia de un Dios. Yo creo que existe un Dios. Yo sí creo. Pero yo creo que ese es el gran problema de los científicos. Y ese va a ser su mismo o la misma causa por la cual el hombre puede llegar a su fin: crear su propia destrucción. ¿Me entiendes? Pero otros también sienten temor, como si hubiéramos tocado algo sagrado. Las redes están ardiendo, los debates están estallando, pero detrás de todo este ruido queda una verdad inevitable: el pasado puede regresar. El verdadero lobo terrible era aún más impresionante, musculoso, con una mandíbula capaz de partir huesos y una mirada fija en las presas gigantes que compartían su mundo. Claro. No era una leyenda, era real y fue uno de los depredadores más efectivos de su tiempo. Durante mucho tiempo los científicos creían que el lobo terrible era simplemente una versión grande del lobo gris moderno, pero la ciencia tuvo un giro inesperado. Y es que en 2021 un estudio genético reveló algo que sacudió los cimientos de la paleontología. El lobo terrible no era realmente un lobo. Era tan diferente genéticamente que ni siquiera compartía un linaje directo con los lobos actuales. De hecho, pertenecía a un género completamente distinto, el Aenocyon dirus, que en griego significa lobo terrible. Vamos a imaginarlo así. No era un hermano ni un primo cercano del perro doméstico. Era un linaje paralelo con millones de años de evolución distinta que terminó abruptamente en un callejón sin salida. Una especie que lo apostó todo por su fuerza, pero perdió. Para entender por qué el lobo terrible era tan importante, hay que mirar a sus presas. Vivía en un mundo donde los herbívoros no eran pequeños. Había caballos salvajes, camellos americanos, bisontes gigantes e incluso ¡wow! Y este depredador no cazaba solo ciervos o conejos, cazaba animales gigantes. Era más lento que un lobo moderno, sí, pero también más fuerte, más resistente y con una mordida que podía... Que yo te digo, amigo, un animal más fuerte, más potente, que sea así musculoso, es mucho más salvaje que un lobo que sea más rápido, ¿me entiendes? Porque digamos, una lucha entre un lobo
más veloz y tal, pero que no tenga tanta fuerza y su ataque no sea tan letal, si está encima del otro que es gigante, el que es gigante lo va a matar, ¿me entiendes? O sea, esa fuerza, la fuerza es lo que Y a importa. triturar huesos. Todo en su cuerpo estaba diseñado para aguantar impactos, pelear en manada y derribar a bestias enormes. Y cuando no cazaba, probablemente carroñaba. Era el tipo de animal que aprovechaba todo. Vivía en manadas y hay evidencia fósil de que cuidaban de sus heridos. No era solo una máquina de matar, era también un animal social que sabía que en la manada estaba su fuerza. Pero ningún reinado dura para siempre. Hace unos 10.000 años, el clima empezó a cambiar radicalmente. Las glaciaciones retrocedían, los ecosistemas se transformaban y poco a poco las presas gigantes comenzaron a desaparecer. El lobo terrible perdió su fuente de alimento. Y no solo eso, el ser humano había llegado. Nuestros antepasados no solo cazaban a las mismas presas, sino que comenzaron a competir directamente con los grandes depredadores. El ser humano trajo fuego, armas, organización y algo aún más poderoso, la capacidad de adaptarse rápidamente. Claro, es que el ser humano es otra cosa, o sea, yo le dije de broma al principio, ¿no? Pero el ser humano es otra cosa, el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse. Si no hay comida para comer, digamos, carne, como plantas, sino como tierra o como caca, no mentiras. Pero, o sea, tenemos esa forma de poder sobrevivir, ¿me entiendes? Bueno, si es que queremos sobrevivir de esa manera, sí. ¿No? Lo hizo, se acercó a los humanos, sobrevivió y eventualmente se convirtió en el perro que duerme en nuestras casas. Pero el lobo terrible no pudo, o quizás no quiso, y desapareció para siempre, o al menos eso creímos. Parte de lo que sabemos del lobo terrible viene de un lugar casi mágico, las fosas de Alquitrán de La Brea en California. Allí, miles de animales quedaron atrapados durante miles de años y entre ellos más de 4.000 lobos terribles. Gracias a esos restos sabemos cómo era su cráneo, cómo se desgastaban sus dientes, cómo se rompían sus patas y cómo sobrevivían. Fue de esos huesos que los científicos extrajeron el ADN que siglos después permitiría su regreso, un regreso que hasta hace poco y muy poco parecía imposible. Y ahora volvemos al presente, a este día en el que la ciencia ha traído de vuelta a una sombra del pasado. Los primeros 3 ejemplares de lobos terribles nacidos en un laboratorio ya caminan por la Tierra otra vez. No sabemos cuánto de ellos es ciencia, cuánto es naturaleza y cuánto será el futuro. Lo que sí sabemos es que el lobo terrible ha vuelto. ¿Y qué significa esto para el planeta? ¿Estamos jugando con fuego o estamos reparando errores del pasado? La historia del lobo terrible es la historia del poder, de la adaptación y de la extinción. Pero también es la historia de nuestra fascinación con el pasado, de nuestra obsesión con resucitar lo perdido. Tal vez en ese intento por revivir al lobo terrible, estemos intentando también reconciliarnos con lo salvaje, con esa parte del mundo que ya no existe, pero que obviamente aún añoramos. Pero saben una cosa, eso no es culpa del ser humano. Tampoco es causa ni culpa ni nada del ser humano. Es consecuencia de la aparición del ser humano, pero también es consecuencia de los cambios climáticos que hubo en la prehistoria o en la historia, ¿me entienden? Entonces digamos que no tenemos que, como hombres, o sea, como ser humano, no tenemos que reconciliarnos con ello. ¿Por qué? Porque sería un error traer a esas bestias, porque en sí son animales que obviamente merecen vivir y tal, pero algo que ya está enterrado no puedes desenterrar. Porque lo hemos visto en las películas. Y las películas no se crean de nada. Son tal vez teorías y cosas que son quizá mito o ficción, pero son posibles, ¿me entienden? Entonces yo creo que no está bien que hayan vuelto bueno, a desextinguir o a revivir al lobo terrible, debido a que no sabemos cómo enfrentaríamos esas cosas hoy en día. Porque el hombre hoy en día no es primitivo. El hombre primitivo, si nos vamos al tema de la ciencia, vivía salvajemente, cazaba directamente. Hoy en día hay gente que caza, pero no solamente eso, sino que hay maquinaria, hay armas. Y digamos que podría ser una facilidad para poder, digamos, ante cualquier desastre que pueda haber, al crear esas cosas, tener una forma de salir de eso y poder eliminarlos, ¿no? Digamos que se trata de la solución. Pero no creo que sea así de simple, amigos. Así que yo creo que sería un peligro que si seguimos acomplejando, generalizo, ¿no? Seguimos acomplejándonos como dioses, vamos a estar creando criaturas que va a ser difícil controlar luego. Así que bueno, esa sería la resolución de lo que quería decir. Y bueno, la verdad que es una noticia increíble, ¿no? Que tengan buena noche, buenas tardes, buenos días.